Bueno, pues el tema de las espías de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue dando de qué hablar. Hoy, por ejemplo, la Fiscalía negó la información nuevamente después de que el New York Times pues respondiera a las críticas que le hizo la propia fiscal Ernestina Godoy. El día de ayer también Héctor de Mauleón publicó una nota y hoy, por ejemplo, en el Congreso, en el Senado específicamente, se estuvo hablando del tema. Ahora les dejo un video de la participación de Álvarez y Casa hablando sobre esto y obvio lo que dice. No puede ser ratificada Ernestina Godoy en la Fiscalía, por lo menos hasta que no se aclare este caso. Dice Héctor de Mauleón: el 11 de julio de 2021, José Luis Beltrán Araiza, agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía de Colima, solicitó a Telcel con carácter de urgente y confidencial el registro de comunicaciones de 10 números telefónicos. En esa solicitud figuraban, entre otros, los números de telefonía móvil de Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez en la Ciudad de México, el del entonces líder del Senado, el morenista Ricardo Monreal, y el del diputado panista Jorge Romero, entre otros. El Ministerio Público pidió informes sobre todo tipo de comunicación realizado por esos números, por transmisión de voz, por buzón local, por conferencia y por datos. Quería conocer, a consecuencia de una supuesta investigación por privación ilegal de la libertad, la fecha, la hora y la duración de cada una de las comunicaciones realizadas desde esos números a partir del 7 de abril de ese año. Beltrán solicitaba información de los reenvíos, las transferencias de llamadas, los servicios de mensajería o multimedia empleados, así como la localización de las antenas en las que estas comunicaciones habían rebotado. Más tarde se alegó que una mujer había entregado a la Fiscalía algunos de estos números con el argumento de que servirían para esclarecer la privación ilegal de la libertad de una menor. Unas semanas más tarde, el 3 de agosto de 2021, desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el coordinador de investigación de delitos de alto impacto, César Oliveros Aparicio, solicitó el detalle de llamadas de 2 números, el primero de los cuales era el de Santiago Taboada, con motivo del perfeccionamiento legal de una carpeta abierta por secuestro. Se pidió también el nombre y domicilio de los propietarios de estos números, así como el registro de todas las llamadas y conexiones a Internet realizados desde el día 1 de febrero de 2021 hasta la fecha de contestación del oficio. El 22 de octubre de ese año, otro funcionario de la Fiscalía Capitalina, Alejandro Ignacio Santamaría, fiscal de investigación del delito de secuestro, volvió a solicitar información del número de Taboada, así como de otros 3 teléfonos más. Esta vez se pidió el detalle de comunicaciones efectuadas desde el 1 de octubre de 2020. El 27 de noviembre, el fiscal de investigación del delito de secuestro de la Ciudad de México, Alejandro Ignacio Santamaría, volvió a solicitar a Telcel el detalle de llamadas y registros desde el 27 de agosto de ese año de 4 números telefónicos. En esa nueva tanda figuraban otra vez el número del alcalde de Benito Juárez y se agregaba el de la diputada local del Partido Verde, Alessandra Rojo de la Vega. En enero de 2022, Penilei Ramírez dio a conocer que 5 alcaldes opositores eran investigados por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Ciudad de México, de acuerdo con copias de las solicitudes que habían llegado a los bancos y que ella tenía en su poder. Tanto el titular de la unidad, Daniel Quintero, como el juez Agustín Moreno Gaspar habían solicitado a la Comisión Nacional Bancaria toda la información sobre las cuentas de Taboada. El panista, que desde octubre de 2021 había anunciado su deseo de contender por la jefatura de gobierno de la capital, le preguntó a Lady Rebsamen en una reunión de alcaldes si existía alguna carpeta de investigación en su contra. Lady Rebsamen lo negó. Un año más tarde, su gobierno lo seguía negando. El 6 de febrero de 2023, por ejemplo, el vocero Ulises Lara negó en entrevista con Manuel López San Martín que dicha investigación existiera. Sin embargo, en 3 mensajes recibidos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, Santiago Taboada había sido advertido por un funcionario de la Fiscalía de que sus comunicaciones eran objeto de vigilancia y había varias carpetas abiertas en su contra. Cuídese, le escribió. Según Penilei Ramírez, uno de los mensajes indicaba que a Taboada le estaban inventando delitos. El gobierno de la ciudad y la Fiscalía Capitalina siguieron negando la investigación,
pero los oficios enviados a Telcel, debido a los cuales esta compañía se vio obligada por ley a entregar la información requerida, revelan que la investigación seguía adelante todavía el 20 de junio de 2022, casi un año después desde las primeras solicitudes que fueron giradas. En esa fecha, el fiscal de investigación de asuntos relevantes, José Antonio Onofre Polvo, volvió a incluir el número de Taboada en un oficio a través del cual pidió todos sus registros desde el 1 de julio de 2021. El panista promovió acciones legales para tener acceso a las supuestas carpetas. Un juez de amparo solicitó información a la fiscalía, a los jueces de la ciudad y a Telcel. Esta compañía admitió que había entregado la documentación solicitada. Taboada pudo averiguar que estaba involucrado en 14 investigaciones por secuestro y en 2 por desaparición forzada. Según el explosivo reportaje publicado la semana pasada por The New York Times, la actividad telefónica de más de una decena de políticos y funcionarios fue monitoreada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al menos durante 2021. La fiscal Ernestina Godoy negó categóricamente que la dependencia a su cargo hubiera vigilado a las personas mencionadas en el reportaje y acusó que los documentos consultados por The New York Times eran falsos. Lanzó incluso un comunicado en el que se negó que la fiscalía hubiera solicitado a Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones. De manera significativa, unos minutos más tarde, el encargado de la comunicación corporativa de Grupo Carso y América Móvil, Renato Flores Cartas, escribió en su cuenta de X en relación con la información dada a conocer por el New York Times: los operadores están obligados, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a proporcionar información a las fiscalías. Telcel, pues, confirma que entregó la información a que hace referencia el reportaje y dicha información no puede ser entregada a un particular, sino solo a la autoridad competente. Mala señal, y esto es muy cierto. Si ni Claudia Rebsamen, Lady Rebsamen, ni Ernestina Godoy estuvieron al tanto del espionaje, pero es pésima señal si sí estuvieron. En todo caso, en los 14 expedientes judiciales consultados por los reporteros del diario estadounidense, figuran decenas de números telefónicos que durante más de un año fueron vigilados. El reportaje del New York Times es solo el anuncio de la luz que a las autoridades capitalinas les podría caer encima. Esto es motivo de cárcel para la fiscal, Esto es muy, muy delicado y me quedé pensando, este caso, porque miren, ahora sale la fiscalía con que está investigando. A ver, güey, ¿te estás investigando a ti mismo? Este caso lo tendría que atraer la Fiscalía General de la República. Y no es que haya garantía, porque al final el fiscal Cóndor y López pues están casi viviendo en Amaciato y obviamente pues no van a querer tocar a Ernestina Godoy. Y aquí uno se queda pensando, ¿y entonces qué va a ocurrir? ¿Impunidad? Están espiando a la gente. Y no solamente a los opositores, están espiando a la gente de su propio cártel. Me queda claro que aquí quien mintió es la fiscalía. Quien sigue mintiendo es la fiscalía. Esto es lo que publicó el día de ayer el New York Times como respuesta a lo que dijo Ernestina Godoy. El New York Times responde a las críticas a nuestros informes sobre la Fiscalía General de la Ciudad de México. 3 reporteros de El Times buscaron detalles a lo largo de meses de múltiples fuentes, confirmando de forma independiente todo lo que publicamos, incluidos documentos emitidos directamente por el juzgado de la Ciudad de México. A lo largo de este proceso buscamos comentarios de la Procuradora General, Fiscal General, y su oficina, quienes no ofrecieron información convincente que contrarrestara nuestro informe, que también reflejaba el fallo de un juez federal. Es el título, ¿no?, de la nota. En México, órdenes de vigilancia que se leen como una lista de poder político, publicado el día 9 de noviembre. Y esto respondió la Fiscalía hace apenas un ratito. Le dice, después de la publicación del post: con relación a las falsas afirmaciones sobre un supuesto espionaje difundidas en una nota periodística publicada por el diario The New York Times, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señala: la Fiscalía reitera que lleva a cabo una exhaustiva investigación para conocer el origen de los documentos falsificados que sustentan la investigación periodística del diario. Llama la atención que el medio asegure que realizó durante meses una investigación periodística que solamente retoma lo que hace semanas trascendió sin aportar ningún elemento adicional
a lo que ya era público. ¿Y eso qué tiene? ¿Eso qué? Además, el diario refiere que sus periodistas encontraron poco convincente la información proporcionada por esta institución sin haber solicitado documentación alguna, como las solicitudes de amparo que fueron desestimadas por la Autoridad Judicial Federal, mismas que de haber investigado conocerían, pero solo redujeron su esfuerzo a hacer cuestionamientos que fueron debidamente contestados. Pues a mí, hoy por hoy, después de lo que ha surgido, me queda claro que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la que mintió. Ellos están espiando a la gente y les cayeron en la maroma. Esa es la realidad. Ernestina Godoy no puede ser ratificada como fiscal. ¿Saben qué es lo peligroso? Lo peligroso es que si llega Lady Rebsamen a la Fiscalía General de la República, a la presidencia, Ernestina Godoy podría ser fiscal general de la República. Eso es lo peligroso. Vaya caso. Saludos, compas. Senador. Gracias, senadora presidenta. Quiero agradecer el uso de la tribuna. He presentado un punto de acuerdo que tiene que ver con llamar la atención que es un tema extraordinariamente delicado. Es el uso perverso y faccioso del aparato de justicia. Es un caso preocupante de prostitución política en el uso institucional de la justicia, y me refiero a lo que sucede con la Fiscalía de la Ciudad de México, en colaboración, más bien complicidad, con las Fiscalías de Colima y Michoacán. La ley prevé 2 excepciones para que el espionaje o la intervención de comunicaciones no se le comunique a un juez. Se trata en los casos de secuestro y desaparición forzada, a condición que luego se informe a la autoridad jurisdiccional. Este no fue el caso, es un ordenamiento establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 303. De manera reiterada, la Fiscalía de la Ciudad de México ha omitido ese procedimiento, lleva meses y años pidiendo información de números telefónicos que no proporcionan nombres, acudiendo a esa excepción que se utiliza para proteger a personas en riesgo. Aquí se ha utilizado de manera facciosa y de manera grave para perseguir adversarios e incluso aliados. Se ha espiado al senador Monreal, al senador Higinio, a la senadora Lili Telles, al alcalde Tahuada, a Alejandra Rojo de la Vega y quién sabe a cuánta gente más. No se dan nombres, pero se dan los números telefónicos, acudiendo a mecanismo de emergencia para proteger víctimas y personas en riesgo. Se le pide la información a las compañías telefónicas, estas la entregan y luego no se da ninguna información ni seguimiento. El New York Times ha dado a conocer esta escandalosa situación. Es inadmisible que un mecanismo para proteger a víctimas se utilice para perseguir a adversarios políticos. Es inaceptable que se esté espiando en la Ciudad de México, y esto pasó no en las épocas del neoliberalismo, como llaman, pasó en la administración de Claudia Sheinbaum y sigue pasando actualmente. Por eso, presidenta, hemos presentado un punto de acuerdo, porque esto tiene que ver con la discusión de la no ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Y termino, presidenta. Es de la extraordinaria gravedad que incluso ahora se esté dando la persecución a una diputada embarazada de 4 meses. Me refiero a la diputada Laura Gutiérrez y también al diputado Héctor Rubio. Es inadmisible que se utilice el mecanismo que en la Constitución se previó para que no se abusara del fuero, ahora para intentar doblar, para forzar la reelección de la fiscal. Lo que está pasando en la Ciudad de México es un verdadero escándalo, una prostitución política del uso del aparato de la justicia. Por eso, presidenta, este punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Ciudad de México para evitar la ratificación de una fiscal que, por cierto, trabajó para la que perdió la encuesta y hoy es coordinadora de Morena en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por su atención.